cierta mañana. ¿Se escucha? Dispuso a Sí, iniciar. profe. Ok, muy bien. Su espíritu siempre alegre salió de casa y tomó el camión con destino a su trabajo. En el camino, el transporte se descompuso, por lo cual tuvo que caminar las 2 últimas cuadras antes de llegar a su destino. Al entrar a su trabajo, saludó como de costumbre, a lo cual nadie contestó como suele pasar cada día. Hubo algunos imprevistos, café derramado en su camisa, sonrisas enviadas pero no contestadas, la lluvia de regreso a casa que mojó sus zapatos nuevos. En fin, tal vez para alguien más hubiera sido un mal día, pero para Juan pareciera ser que no fue así. Ya en casa, su esposa le preguntó qué tal había estado su día, a lo que Juan le contó todo lo que había vivido, y al final, dando un trago a su chocolate y con una sonrisa, pero hoy fue un buen día. Su esposa, un poco confusa, le dijo: ¿Cómo puedes decir que fue un buen día después de todo lo que pasaste el día de hoy? Y Juan le dio una gran enseñanza. Querida, yo no puedo controlar las circunstancias. Lo que sí puedo es impedir que esas circunstancias arruinen mi día. Aprendí que no importa qué tan malo parezca todo a mi alrededor. Siempre hay algo bueno después de una larga tormenta. Como el chocolate que hoy estoy tomando contigo. Queridos, antes de iniciar el día, recordemos siempre que podrán venir algunos malos ratos, pero eso no debe ser impedimento para decir que hoy fue un gran día. Muchas circunstancias tienen un propósito y siempre después de una larga tormenta, llega la calma. Nunca olvidemos que antes de iniciar un nuevo día, está primero agradecer a Dios por la vida que nos ha dado y por la dicha de poder ver el sol de un nuevo amanecer. Porque es Dios quien dirige nuestra vida. Oremos. Amado Padre, gracias por tu bondad que ha traído hasta mí este nuevo amanecer, el cual hoy disfruto de una manera especial, porque sé que he recibido la más grande bendición que un ser humano puede tener, la bendición del vida. Encomiendo, Señor, mi vida en tus manos. Dirígeme y cuídame mi camino. Permite, Señor, que las circunstancias de este día no me cambien, sino al contrario, las personas puedan ver reflejado en mí una sonrisa, a pesar de los malos ratos que puedan haber. Dejo todo en tus manos, Señor. Yo sé que no soy digno, pero lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengas un buen día. Muy bien, chicos. Que tengan un buen día con esta reflexión, ¿verdad? Para todos. Bienvenidos, Julio, Marisol, Jonathan, Anabel. El día de hoy vamos a iniciar entonces con la parte de geografía. Vamos a conocer en 7º grado lo que es nuestro país. Vamos a conocer lo que es división política. En la parte histórica también vamos a conocerla pues a nivel de lo que es la prehistoria y la historia. Vamos a iniciar entonces con la parte de geografía. Vamos a compartir primero un video para tener pues un poco más amplio conocimiento sobre la parte de la geografía. Y me indican ahorita si se puede escuchar bien. La geografía viene de 2 voces griegas. ¿Se escucha? Se escucha un poco bajo. Un poco bajo el volumen. Un poquito bajo. Vamos a ver si mi volumen está un poco bajo. Ahora sí. Ni de explicación de fenómenos. Nace en Grecia en el año 2500 a.C. Se cree que Aristóteles fue el primero en utilizar el término geografía. Por su parte, Hecateo de Mileto es considerado el padre de la geografía antigua, por realizar un escrito de carácter estrictamente geográfico. En la Edad Antigua,
La La geografía era entendida solamente como la descripción de los lugares que uno veía. Durante la Edad Media Europea, la geografía y las demás ciencias sufren un retroceso o estancamiento, conocido como el oscurantismo, ya que todo se rige por los conocimientos bíblicos. Durante la Edad Moderna se produce el despertar de la geografía. Surge la figura de Alexander von Humboldt y Karl von Ritter, quienes con justa razón van a ser llamados padres de la geografía moderna. Humboldt escribe su libro Cosmos, donde realiza valiosos aportes al campo de la geografía física. Él otorga el carácter científico a la geografía. Otra de sus obras es Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. En la actualidad, la geografía ya no es más la descripción de la Tierra, sino una ciencia que vale de otras para poder realizar su función. El objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Pero, ¿qué es el espacio geográfico? Es aquella área de la Tierra accesible al hombre y a sus actividades. De por sí, es el principal objeto de estudio de la geografía. Tres visiones del espacio geográfico son necesarias para interpretarlo: la biótica, la abiótica y la antrópica. El espacio geográfico se define como el espacio organizado por la sociedad y desde el punto de vista histórico es acumulativo, en tanto posee las huellas de las diferentes sociedades que lo transitaron. El paisaje o espacio geográfico se divide en dos: el paisaje natural y el paisaje cultural. El paisaje natural, conformado por ríos, el clima, el viento y el relieve. Y el paisaje cultural, las chacras, las represas, las carreteras, etc. Estos dos forman en sí el paisaje mixto. Para un mejor estudio de la geografía se necesitan de ciencias auxiliares, pero ¿qué son las ciencias auxiliares? La geografía dinamiza sus conocimientos entre las ciencias auxiliares y las ciencias sociales. Se trata, pues, de una ciencia interdisciplinaria que utiliza información propia de otras ciencias. Aquí va unos ejemplos. La cartografía es la ciencia que elabora mapas, cartas y planos. La climatología es la ciencia que estudia los climas. La demografía estudia las poblaciones humanas. La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a lo largo del tiempo. La ecología, ciencia que estudia el medio ambiente. La geodesia, ciencia que estudia la división imaginaria de la Tierra, su forma y sus dimensiones. Realiza las mediciones mayores a 25 kilómetros. La oceanografía, ciencia que estudia los océanos. La orografía, ciencia que estudia las montañas y cordilleras. Por último, hablaremos sobre la importancia de la geografía, ya que es conveniente remarcar que la geografía estudia la interdependencia entre el hombre y la naturaleza. Por consiguiente, el paisaje que describe no es una fantasía, ni siquiera tiene una visión netamente turística. Es real y producto de la civilización. La geografía es importante porque nos permite organizar y planificar el territorio a través del estudio. Por ejemplo, de los lugares óptimos para la localización de las industrias. Es una ciencia fundamental en la distribución del espacio urbanístico. Nos hace conocer los recursos naturales y cómo el hombre puede hacer una buena utilización científica de ellos. Nos permite un mejor conocimiento de los pueblos y descubre los desequilibrios que puedan existir entre las relaciones de los hombres de una sociedad y su medio ambiente. Muchas gracias por eso. Bien, chicos, observamos entonces a nivel macro lo que es la geografía, ¿sí? Nosotros estamos mirando aquí, pues, que la geografía es una ciencia y al mismo tiempo tiene, ¿verdad?, ciencias que la apoyan. Vamos a ver entonces lo que es la parte explicativa referente a lo que es la parte de geografía. Ya buscamos aquí aquí está, la geografía y su evolución. Vamos a colocar aquí entonces
En el vídeo observamos qué es el concepto de geografía y ella a su vez pues tiene, se deriva del griego geo, que significa tierra, grafía, que sería entonces descripción de la tierra. Y etimológicamente la geografía quiere decir descripción de la tierra. Bien. Y tenemos que un concepto que se le puede dar a la geografía actualmente, podríamos decir que es una ciencia que tiene por objeto de estudio la superficie terrestre y las relaciones recíprocas de los fenómenos físicos, biológicos y sociales que en ella se manifiestan. Si recuerdan, en el vídeo se mencionaba que la geografía ya simplemente no se podía decir que era descripción de la Tierra, porque entonces ella tiene ciencias auxiliares que le apoyan para poder cumplir con su objetivo, y es por eso que acá el concepto es más amplio, ¿verdad? Que además de la superficie terrestre, tiene relaciones recíprocas con los fenómenos físicos, biológicos, sociales que en ella se manifiestan. Bien, en la evolución de la geografía podemos dividirla en etapas. En la primera etapa podemos describir pues que ella fue sistemática, descriptiva, y se dedicaba a relatar y describir hechos, enumerarlos como cuáles. Ejemplo, ríos, montañas, penínsulas, lagos y ciudades. En su segunda etapa, ya para lo que es el siglo XVIII, la geografía se estructura y se define ya como una ciencia. Y aparecen entonces quienes precursores que empiezan a ayudar, ¿verdad? A apoyar al desarrollo de la geografía, como cuáles, Alexander von Humboldt, Karl Ritter, y se inicia entonces lo que es el estudio de la geografía científica. Observamos acá pues que en la edad antigua podemos describir quiénes fueron los que aportaron en edad antigua. Los griegos fueron los primeros en hacer estudios geográficos, como quienes, como Aristóteles, Estrabón, Eratóstenes, Ptolomeo, y para la Edad Media ya entonces entran lo que son los árabes y realizaron estudios regionales y se destacaron en la cartografía. En la cartografía es una de las ciencias auxiliares de la geografía y ella se encarga, ¿verdad?, de lo que es la elaboración de los mapas. Esto nos indica, pues, que ya en Edad Media los árabes ya habían iniciado a hacer lo que eran los principales mapas, ¿verdad? En la Edad Moderna se dio el descubrimiento de los nuevos continentes. El comercio impulsó a la cartografía gracias a la utilización de la imprenta, la brújula y el astrolabio. Ya en Edad Moderna, que se hacen los viajes de los descubrimientos, ya aparecen también entonces lo que es la imprenta, la brújula y el astrolabio. Tenemos aquí, pues, dentro de esos descubridores, Cristóbal Colón, tenemos su fecha, 12 de octubre, que estamos próximamente a celebrarlo, el Día de la Raza, ¿verdad? 12 de octubre de 1492. Y también tenemos otro descubridor aquí, Rodrigo Galván de Bastidas, en 1501, que se le atribuye el descubrimiento del Istmo de Panamá. Bien, vamos a ver entonces. Aquí tenemos que la geografía pues se divide en geografía general o sistemática y también geografía regional. En la parte que es general es la que estudia las variaciones de las distribuciones tanto espaciales de la superficie terrestre, así como la relación entre el medio natural y el ser humano. Se divide entonces esta geografía general en geografía física, geografía humana y geografía biológica. La geografía física tiene sus ramas también, sus ciencias, como cuáles. Se dedica del estudio de los climas, que buscaríamos entonces una ciencia que sería la climatología. Hidrografía se encarga del estudio de los ríos. También buscaríamos pues para una ciencia que se encargue de lo que es la flora, la fauna y las formas de la tierra. La geografía humana va a ver todo lo que es la parte del estudio del ser humano. Ahí también en el ser humano se pueden ver lo que es las partes de estadística, ¿sí? Ahí podemos colocar entonces como la que se encarga de lo que es los censos, ¿verdad? Diferentes ciencias que tienen que ver, pero directamente con el ser humano. Más adelante vamos a verlas entonces numeradas cada una de esas ciencias. La geografía biológica se encarga de la distribución geográfica de las plantas y de los animales. Y entonces viene lo que es en la edad contemporánea. Aquí en la edad contemporánea se caracterizó
por grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, instrumentos tecnológicos que permitieron recoger más información, ¿verdad? Que aportaron entonces a ese avance de la geografía. Y aquí aparecen, pues, tenemos enumerados los estudiosos, principales cartógrafos, como Alejandro von Humboldt, su obra, El Cosmos, que fue muy destacada. Carl Ritter inicia la geografía humana. Federico Ratzel siguió el estudio de la geografía política moderna. Ellsworth Huntington estudió el determinismo geográfico. Jan Brunes precisó los métodos de la geografía humana. Paul Vidal de la Blache investigó la interacción del ambiente con el desarrollo de la sociedad. Y tenemos la geografía científica, bueno, sigue en su progreso, ¿verdad? Cada día y se obtienen datos más exactos de los hechos naturales de la superficie terrestre y de la evolución histórica de nuestras sociedades en los diversos medios. Y aquí tenemos programada entonces la actividad número 1, que la actividad número 1 ustedes la tienen programada en la plataforma. Ahorita vamos a revisar esa parte de la actividad número 1 y vamos a dejar de compartir un momentito con los chicos participantes que tenemos aquí. ¿Tenemos algún interrogante referente a lo que hemos visto del concepto de la geografía, de las ciencias que la apoyan, de lo que observamos en el video? ¿Hay algún interrogante? ¿No hay interrogantes? Quedó claro la parte de lo que estamos, ahorita estamos en un inicio, ¿verdad? Viendo lo que es la geografía como ciencia, como tal. Ya posteriormente, entonces, vamos a estar mirando lo que es ya en sí en nuestro país, la parte geográfica y la parte histórica de nuestro país, que serán pues en las siguientes sesiones. Bien, entonces, en las actividades que ustedes tienen programada, vamos a indicarles la misma que yo les tengo acá, es la que ustedes tienen agendada en la plataforma. La actividad número 1. Vamos a corroborarle para que estemos todos con la misma actividad. La primera que tienen, ya aquí tenemos estudiantes que ya la enviaron, ¿verdad? Que era la del mapa conceptual. Y entonces, la segunda actividad, el resumen es la primera, la que sigue es el mapa. Bien, en el mapa es sobre la evolución de la geografía. Aquí usted en este mapa, ¿verdad? Va a ver los conceptos, lo que yo les mencioné ahorita, cómo evolucionó la geografía. Vieron que fue en 2 etapas, etapa sistemática y etapa descriptiva, ¿sí? Ahí entonces usted va a poder hacer el mapa acerca de la evolución de la geografía. Y vamos a ubicarle aquí para que ustedes ya puedan continuar con esa actividad. Ya les debe aparecer. Y volvemos, aquí está la parte del resumen, que ya veo que varios ya la enviaron. Y entonces empezamos a realizar lo del mapa. El mapa está dividido en la parte sistemática y en la parte descriptiva. Indicamos. Ya les busco la partecita que inicia aquí. La primera etapa, evolución de la geografía, fue sistemática y descriptiva, ¿verdad? Entonces, ustedes van a elaborar su mapa en 2 partes, así sistemática y descriptiva, y ahí entonces posteriormente ustedes van a empezar a desarrollar, cada una puede colocar de manera resumida también cuáles fueron los personajes que se destacaron, estos que están aquí. Ustedes les debe aparecer allá también la misma información. ¿Quiénes fueron esos personajes que estuvieron pues en la edad contemporánea, participando y aportando a lo que fue la geografía? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? No, profesor. Ok, muy bien. Pueden ir buscando la información mientras que, porque dividimos la mitad de la hora
que sea hasta las 9:30, y de las 9:30 empezamos con la parte de historia, para que todo el mundo quede clarito si ubicaron esta parte de la información donde van a desarrollar el mapa conceptual. Okay, Anabel Jaén. Jonathan. Alex Maximini Morales. Maximini Morales. Bueno, no lo tengo acá en la lista de séptimo, ¿no? Me aparece acá como Maximini Morales. Julio Jiménez. Sí, les tengo acá en la lista. Ya les pasamos la evaluación, la asistencia, perdón. Maximini, usted está en séptimo. Profe, soy modular, pero estoy como oyente. Ah, ok, perfecto. Voy a agregarte acá, Maximini Morales. Maximiliano Morales. Ok, es que el nombre que aparece allí le sale así, en el nombre que tiene grabado en la Maximiliano Morales. Profe, el trabajo del sistema sistemático, ¿no? Ajá, Ok, correcto. gracias. Ese hay que hacerlo como forma un mapa, ¿cierto? Sí, mapa Ok, conceptual, correcto. ok, gracias.
Muy bien, chicos, van siendo las 9:30 para dar entonces, mire, la historia va de la mano con la geografía. Estas dos ciencias nunca se separan. Las dos son ciencias auxiliares de cada una, van de la mano, son como una de las asignaturas que están casadas, la geografía y la historia. Y entonces vamos a lograr ver entonces las que son la parte de historia. Les pregunto, ¿alguno había desarrollado ya una actividad de historia? Sí, profe. Anabel, ¿cuál habías desarrollado la actividad 1? Porque yo creo que acá en la plataforma a mí se me borró esa actividad. Voy a tener que colocarla nuevamente para que la pueda subir. ¿Cuál fue la que usted colocó de primero? ¿O alguien más que no era Anabel? El glosario de la ciencia, profe. Ajá, ok. Voy a anotarlo acá, que era el glosario de las ciencias. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la segunda parte de historia. ¿Sí? Vamos a empezar a ver los primeros conceptos de lo que es la prehistoria. La prehistoria comienza desde la primera aparición de la especie humana hasta el descubrimiento de la escritura. En este sentido, la prehistoria abarca el periodo de tiempo que se extiende desde la aparición de los primeros homínidos, antes de los Homo sapiens, hasta la producción de los primeros documentos escritos, que datan del año 3300 a.C. Por otro lado, está el nombre de la disciplina que se dedica al estudio y descripción de este periodo. Su principal fuente de información y recolección de datos, en este sentido, son los restos arqueológicos, a los cuales se accede mediante excavación. Además, también hemos logrado conocer este periodo de la vida humana, anterior gracias a vestidos tales como los instrumentos, construcciones, las pinturas y hasta con los huesos. Ahí sí se encarga de estudiar la prehistoria, tales como la arqueología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la sociedad de la antigüedad a partir de los restos materiales que dejaron, constituido principalmente por objetos, artefactos, monumentos u obras artísticas. La paleontología, que también es otra ciencia, estudia e interpreta fósiles para conocer el pasado de la vida sobre la Tierra. Y por último, la geología, que es la ciencia de la Tierra, que tiene por objetivo entender la evolución del planeta y sus habitantes, de los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas, entre otras, que nos permite estudiar los orígenes e historia de las culturas humanas, su evolución y desarrollo, su estructura y funcionamiento en todo lugar y tiempo, de la cultura en sí, tanto la prehistoria como la actual. Ya que entendemos todo eso, también hay que saber cómo las etapas de la prehistoria está dividida entre dos periodos, que son la edad de la piedra y la edad de los metales. La edad de la piedra se divide en tres etapas. Está el periodo paleolítico, que era la época más larga de la prehistoria, en la cual piedra era el principal material usado para confeccionar herramientas. Se divide en paleolítico inferior, que es la etapa inicial de la edad de piedra, en donde la vida humana era nómada, en busca de alimentos, y sus actividades se basaban en la recolección de frutos, la pesca y la caza. Después tenemos el paleolítico medio. Este periodo se ha caracterizado por el predominio de la cultura musteriense y el método de Valois, en lo cual se consiste en obtener de una a varias lascas de forma predeterminada. Y por último tenemos el paleolítico superior, que corresponde a la llegada a Europa del Homo sapiens sapiens. Se caracteriza por los avances en las técnicas de caza y por el perfeccionamiento del instrumental lítico y óseo. Luego viene el periodo mesolítico. Este es el segundo periodo de la prehistoria y representa una etapa media en el desarrollo y la utilización de la piedra como material para la elaboración de distintas herramientas y armas. En este periodo, el hombre pasó de vivir en cuevas a buscar vivir en zonas abiertas. Necesitó materiales más específicos para elaborar viviendas, herramientas e incluso armas. La caza y la pesca se desarrollan mucho más debido a la creación de armas especiales para estos trabajos, como redes, anzuelos y hasta embarcaciones.
En este periodo se empieza a implementar la práctica de enterrar a los muertos en cementerios. Y por último, el periodo neolítico, que es la última etapa de la Edad de Piedra. Este se considera el periodo en que se produjo una revolución en los modos de vida, costumbres y las habilidades del ser humano. Lo que caracteriza esta etapa es el uso de la piedra pulida y la domesticación de animales como la cría de ovejas, cabras y cerdos. También está el comienzo de la agricultura, donde se basó en el cultivo de trigo y cebada. Esto hizo que las tribus nómadas se convirtieran en tribus sedentarias, creando el origen de las primeras civilizaciones. En este periodo se inventó la rueda y la vela. La edad de metales también contiene 3 etapas. Estas reciben el nombre de los minerales que se utilizaban. El primero es la edad de cobre. Esta es una etapa cultural prehispánica donde se señala el uso de los metales. Como indica su nombre, fue una etapa caracterizada por la aparición del primer metal manejado por el ser humano, lo cual es el cobre. A medida que avanza este periodo, nuevos procedimientos aparecen en las manos de la cerámica y el horneado, y se desarrollan las técnicas metalúrgicas. De esa manera, la humanidad descubrió posteriormente el bronce, y de ahí nace la segunda etapa, la edad del bronce. Como su nombre lo indica, se caracterizó por el descubrimiento de bronce. Al principio, solo los ricos podían acceder a este metal, así que durante mucho tiempo los campesinos y artesanos utilizaron herramientas de piedra, lo cual es más barato para hacer su trabajo. El hombre luego aprendió a trabajar hierro, y así comienza la edad de hierro poniendo fin en la de bronce. La edad de hierro es el último periodo de la edad de los metales, también es el periodo en donde se descubre y populariza el uso de hierro como material para fabricar armas y herramientas. Esta edad se dio aproximadamente cuando su producción se constituye de la forma más sofisticadas. Los habitantes prehistóricos utilizaron la metalurgia y el hierro para la producción de armamentos con fines defensivos, utensilios, herramientas de trabajo, joyas y adornos. Para resumir, esas 3 edades forman la edad de los metales, la que el ser humano aprendió a manipular diversos metales para fabricar instrumentos que mejoran su calidad de vida. El Istmo de Panamá es un accidente geográfico localizado en el sureste de América Central, entre los océanos Pacífico y Atlántico, una América Central y América del Sur. Tiene una longitud de unos 700 kilómetros. Su anchura varía entre 50 y 200 kilómetros y contiene en su totalidad la República de Panamá y una pequeña porción del departamento de Choco en Colombia. Está accidentado por la cordillera de Talamanca, que viene desde Costa Rica, delimitado al norte por el Golfo de los Mosquitos y al sur por el Golfo de Chiriquí, adyacente al Golfo de Panamá. El Istmo de Panamá es una formación bastante reciente en términos geológicos, ya que se formó hace solamente unos 2.8 millones de años. Fue un evento geológico de gran envergadura, pues separó el océano Pacífico del océano Atlántico, creando así la corriente del Golfo, que trae aguas cálidas desde el Golfo de México hasta el Atlántico Norte. El Istmo de Panamá se convirtió en un corredor que permitió las migraciones de muchas especies animales desde América del Norte hacia América del Sur y viceversa. El encuentro de la fauna de los dos mundos separados por millones de años fue un acontecimiento fascinante. Hoy en día, en recientes descubrimientos basados en la tecnología llamada termocronología, han planteado la posibilidad de que el puente de la Tierra que une las dos Américas se pudo haber formado entre 35 a 40 millones de años. Según esta teoría, hace 21 millones de años se levantaron las primeras montañas y volcanes donde hoy se construyó el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Pero no fue hasta hace 10 millones de años que emergió totalmente lo que hoy en día se conoce como Panamá. Y las pruebas que pueden sustentar esto son los fósiles encontrados en lugares donde se realizaron los trabajos de aplicación del Canal de Panamá. Todo esto indica el papel importante que desempeñó el corredor marítimo y terrestre centroamericano. Bueno, ahora que ya hemos aprendido un poco sobre la prehistoria, vamos a hacer preguntas sobre el tema. Ok, hasta aquí. ¿Qué les pareció el video de la prehistoria? Chicos, observamos el video de la prehistoria. ¿Qué les pareció? Estuvo muy interesante, profesora. Sí, bueno, qué bueno. Vamos a ver entonces una parte con las diapositivas referente pues a lo que tenemos sobre la prehistoria. Bien, aquí tenemos un pensamiento. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Bien, observamos aquí pues que la prehistoria, ¿sí? La prehistoria es el tiempo que va desde el origen del ser humano. ¿Recuerdan lo que observaron en el video? ¿Sí? Va desde el origen del ser humano en el planeta Tierra hasta que el ser humano inventó, ¿qué cosa? La escritura, ¿sí?
Entonces, allí nosotros podemos trazar nuestra línea de tiempo, ¿verdad? Nuestra línea de tiempo va a decir que la prehistoria ocupa desde antes de la escritura hasta que se inicia la escritura. Y cuando ya está la escritura, de ahí en adelante, entonces ya le quitamos a esa palabrita prehistoria, la pre, se la eliminamos y entonces queda la historia solita. La historia porque ya entonces tenemos documentos plasmados, documentos por escrito, que nos indican pues hechos y acontecimientos que se dieron desde el pasado hasta el presente. Bien, la prehistoria empezó hace aproximadamente unos 5 millones de años y acaba cuando el ser humano empezó a escribir, ¿sí? Caemos en la misma parte de la escritura. Bien, aquí tenemos pues una pequeña información. Me fui de la diapositiva, regreso. Aquí. Los primeros homínidos, ¿sí? ¿Cuándo aproximadamente se dieron esos hallazgos de esos primeros homínidos? Hace 7 millones de años. Y que la historia era agrafa. ¿Por qué? Porque no había nada por escrito, ¿verdad? Y ahí se le denomina entonces prehistoria. Invención de la escritura. Más o menos a partir de los 3000 años antes de Cristo aproximadamente en edad antigua, ¿verdad? Entonces se dan lo que es los primeros registros de la invención de la escritura. Caída del Imperio Romano, esta es la línea de tiempo que nos divide, ¿verdad? La caída del Imperio del Imperio Romano en el año 476. Esto aquí ya tendríamos entonces lo que sería la línea de tiempo para la Edad Media. Si observamos primero fue la prehistoria. De allí saltamos entonces a la aparición de la escritura en Edad Antigua. De aquí pasamos la siguiente etapa, la Edad Media, que nos las delimita la caída del Imperio Romano en el 476. Luego de allí pasamos a la etapa moderna, ¿verdad? A esa edad moderna. Y aquí tenemos también una línea de tiempo para eso. Es con la caída de Constantinopla en el poder de los turcos en el 1453. Y de allí también tenemos otro espacio, ¿verdad? Un paso más que nos lleva a lo que es la Revolución Francesa en 1789. Y esta sería la última época que tenemos registrada, ¿verdad? Que sería la edad contemporánea. Bien, en el periodo prehispánico, también conocido como la era precolombina, se le considera el lapso de la historia en donde llegan los primeros pobladores de América y establecen ciudades como tribus y civilizaciones en nuestro territorio y abarca pues prácticamente unos 11.000 años, hace unos 11.000 años. Profesora, disculpe que le interrumpa, quería hacer una pregunta de que si usted está presentando la diapositiva, porque si es así, a mí no me aparece nada. Ay, yo creo que será que le dije dejar de compartir. Lo que pasa es que la compartí, pero con lo del video. Voy a dejar de compartir aquí y nada más estaba lo del video. Ya voy a compartirle acá lo de la diapositiva. Se me olvidó quitar el video para ponerla. Gracias por decirme, porque si no me hubiese ido con todo hasta el final y no me hubiese dado cuenta de eso. Muy bien. Vamos nuevamente aquí, les presento la diapositiva. Ok, esta era la primera que estábamos mencionando. ¿Ahora sí la ven? Sí, profesora. ¿Sí? Ahora sí se observa, muy bien. Aquí pues fue el primer concepto de la prehistoria, ¿sí? Que estaba colocando aquí las etapas de la edad antigua, edad media. Aquí voy a mover esto hacia acá para que lo puedan observar bien. Aquí, donde está la primera etapa de la prehistoria, la segunda, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Esta fue la primera que les enumeré. Estábamos entonces en esta, que sigue la segunda del periodo prehispánico. Esta era la que habíamos terminado de pasar. Y íbamos a esta, la parte de la tercera. La prehistoria fue la primera época en la que apareció el hombre. Y consta pues que la escritura aparece, ya que fue la primera época de la vida del hombre. En ella fue muy primitiva, con muchas carencias, pero poco a poco la evolución se encargó de encontrar distintas maneras de sobrepasar esas carencias, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Desde el inicio se marcó la sensibilidad que tenían ya por el arte, con sus pinturas rupestres, que plasmaban escenas que vivían a diario y que eran rutinarias e importantes para ellos, para su sobrevivencia.
Muy bien, aquí tenemos pues lo que es la cronología prehistórica y de Panamá. Bien, aquí alguien desea colaborar para que pueda participar con lo que es la recolección, la caza, recolección y pesca. Si lo pueden observar bien allá. Y de allí puede participar otro estudiante en lo que es la agricultura formativa y otro en lo que es la agricultura establecida. Yo puedo leer la casa, profesor. Ok, muy bien. Dice, recolección y pesca, 10.000 años a 3.000 años antes de Cristo. Es el periodo más antiguo conocido como la Edad de Piedra, Paleolítico Superior. El hombre vivía como nómada y dependía de los frutos que podía recoger de las plantas silvestres, de la pesca, de las ¿Conchas? De las conchas y mamíferos que podía cazar. Muy bien. Gracias por la participación. ¿Alguien más que se anime y desea participar en lo que es la agricultura formativa? La agricultura formativa, 3.000 a 1.500 años de Cristo, el hombre continúa su evolución y pasa a una agricultura de tubérculos. Agricultura está establecida. ¿Sigo, profe? Sí, siga. Ok. De 1.500 a 3.000 a 300 años de Cristo, de acuerdo al autor, para esta época es indudable la agricultura, que no se ve mucho. Ah, no se ve mucho, espérate, déjame colocarlo aquí un poquito más amplio allí. Ahora sí. Autor para la época la de inundable de la agricultura intensiva de maíz en Panamá, principal cultivo asociado con cultivos de frijol y común y probablemente aguacate. Estos le permite al hombre panameño asentarse y pasar de una agricultura inicial a formativa a una agricultura establecida que propicia la sedentarización y espérate un momentito que aquí está existencia de pequeñas aldeas, iniciándose así la formación de los grandes cacicazgos que organizan posteriormente. Muy bien, gracias. Bien, seguimos aquí. Vamos a ver. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí tenemos entonces la agricultura extensiva. A ver, ¿alguien que quiera participar en la agricultura extensiva? Bien, esta es muy bien. Agricultura extensiva, 300 años antes de Cristo, hasta la conquista. Esta etapa coincide con la llegada de los conquistadores españoles. El hombre panameño ocupaba grandes aldeas agrícolas rurales organizadas, las que contaban con una alta densidad poblacional. Una vez llegados los europeos, esta situación duró poco tiempo, toda vez que en las primeras décadas la mayoría de los pueblos indígenas habían desaparecido. Muy bien, gracias. Bien, chicos, entonces aquí observamos entonces la línea de tiempo de la prehistoria. ¿En dónde? En Panamá, ¿sí? Aquí en Panamá. Dice, en 3 periodos se puede dividir esta época que abarca pues los inicios del poblamiento de Panamá hasta la llegada de los colonizadores españoles. Estos periodos, ¿cuáles fueron? El periodo paleoindio, el precerámico y el cerámico, ¿sí? Aquí tenemos el paleoindígena, que se dio del 9.500 a 8.000 antes de Cristo. Comprende el periodo, bueno, es lo mismo que está arriba, del 9.500 al 800. La subsistencia de estos primeros pobladores se basaba en qué cosa? En la caza, en la megafauna, recolección de semillas, frutas y se cree que de la pesca, ¿sí? Durante lo que fue el periodo paleoindígena. En el periodo precerámico, que va del 8.000 al 3.300 antes de Cristo, este periodo se puede distinguir una época temprana, ¿verdad? Y aquí también, ¿qué otra cosa? Se destacaron con la caza, la recolección de semillas y los frutos.
Y ya en el periodo cerámico, mire que aquí abajo aparecen unas imágenes que van identificando cada periodo, ¿ve? Cómo era cada uno. Aquí en el precerámico tenemos que ellos se dedicaban a la caza, pues tenemos las puntas de flechas, que estas eran elaboradas en material de piedra, esas puntas de flecha. Acá ya tenemos las vasijas de cerámica del 300 antes de Cristo al 1501 después de Cristo, diversidad de pueblos sedentarios y semisedentarios, corrientes humanas procedentes del norte y Suramérica. Cultivaron el maíz, frijoles y tubérculos e iniciaron pues recipientes de barros crudos y cocidos. Así que ya en este periodo ya estaban más adelantados, ¿no? Ya entonces hacían otras comidas y también tenían otras vasijas. Y en el último periodo acá dice de que continuamos de aquí después del cerámico. En 1501, descubrimiento del Istmo de Panamá por Rodrigo Galván de Bastidas, conquista y colonización del Istmo. Aquí entonces ya observamos, aquí solamente hay un personaje, Rodrigo Galván de Bastidas. Y el periodo prehispánico, pues aquí tenemos los mismos enumerados, el paleoindio, precerámico y el cerámico. Y aquí hay una imagen, pues, observando más o menos cómo sería la población en ese momento, ¿verdad? La población indígena, cómo se vestían. Miren que ellos utilizaban, pues, lo que se llamaba en ese tiempo taparrabos. Aquí tenemos, pues, a manera individual el paleoindio, la división, pues, cómo eran en ese momento. Se encuentran, pues, los primeros pobladores. En las provincias de Veragua, una punta de proyectil de origen paleoindígena, ¿verdad? Se tomó una evidencia de allá. Los primeros amerindios panameños del periodo paleoindio eran nómadas. Los varones se dedicaban a la cacería y a la pesca. Las mujeres se dedicaban a la recolección de frutas silvestres y se convirtieron en sedentarios en la práctica de la agricultura, la domesticación de algunos animales. Y en el periodo precerámico, este periodo abarca todo el tiempo desde el final del paleoindio hasta que se inicia el uso de la cerámica. Ya que ocupa tanto tiempo, se divide en dos etapas, el periodo lítico y el periodo arcaico. Y aquí tenemos una imagen, pues, que destaca el periodo precerámico. Y en el periodo paleoindio es el periodo de la piedra, ¿sí? Donde ellos trabajaron fuertemente con la piedra. En este periodo más largo de la prehistoria, al igual que desarrollan las herramientas y se crea una diversidad de las etnias. Estos primeros habitantes nómadas dependían de frutos, plantas, pesca, recolección de conchas y la cacería. Pero también fue el tiempo en donde hubo un gran cambio climático y esto causó la gran desaparición de la megafauna. A ver que no me pasa la siguiente diapositiva. ¿Qué le pasó? Vamos a ver qué se me quedó aquí. No quiere pasar. A ver. Ajá. Acá viene entonces lo que sería el periodo precerámico. Estaríamos por esta. Bien, este periodo se conoce al principio de la agricultura. Miren cómo se hacían ya las vasijas. Aquí en este momento ya le colocaban lo que eran los colores, ya eran bicromas. Y también tenían figuras zoomorfas, que eran figuras de animales. Por lo general le hacían en la parte de afuera de cada una de las vasijas, tenían muchas imágenes, figuras zoomorfas y antropomorfas, con diseños de puros animales. En el cerámico, ajá, esta la habíamos visto ya también, imagen de lo que es el cerámico, cómo eran las casas donde ellos vivían, ¿verdad? Las chozas. Ajá, la cerámica temprana, en este momento nuestros antepasados hacían esculturas de arcilla modeladas en pequeños tamaños. Normalmente eran dados a los bebés, pero fuera de esto, hacer estas figuras era simplemente un pasatiempo, no tenían ningún otro propósito o función. Así que ellos allí pues hacían puras imágenes de bebés. La cerámica tardía.
Mire qué bonita ya estas vasijas que ellos hacían en este momento. Aquí se empieza a hacer envases de cerámica, esto ya con el propósito de almacenar una variedad de objetos. Esto fue porque los humanos se dieron cuenta de los grandes beneficios que traía el uso de la cerámica. Al almacenar cosas, también se empieza a tener una intención artística dentro de la creación de estas vasijas. Y ahí se ve, mire qué hermosa el arte que le hacen en la parte de afuera. Y llegamos entonces a la parte que inicia lo que es la historia. Aquí tenemos entonces un concepto de lo que sería esta ciencia, ¿verdad? Diríamos que la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método propio de las ciencias sociales. A partir de este momento, chicos, entonces inicia la escritura, al momento que aparece la historia. Como observan arriba, ya cambia totalmente el panorama, ¿verdad? De todo lo que habíamos allá de paleo-indio, precerámico, acá cambia totalmente, como vemos en el collage que tenemos aquí en la imagen. Vamos a ver aquí en la parte, no sé qué sucede, que se me queda como que no pasa esta diapositiva, o será que está muy cargada de información. Ok, aquí está la siguiente. La historia, a su vez, ella se divide en fuentes. Fuentes escritas, fuentes orales, fuentes materiales. Es que me sale la imagen muy pequeña, muy grande. Déjenme a ver si la puedo poner acá para regresar aquí. Ok, aquí está bien, que no se me perdía un momento allí. Ok, muy bien. Mire, tenemos los diferentes tipos de fuentes, ¿verdad? Como las fuentes orales, las escritas, las materiales. Aquí podemos describir ejemplos, por lo menos las orales son las que usted puede hacer una entrevista a alguien. Las escritas podemos encontrar libros, revistas, enciclopedias, ¿verdad? Y en las partes gráficas y materiales, también todo eso es plasmado, ¿verdad? Que ya se encuentra escrito donde nosotros podemos encontrar una bibliografía que podemos de repente decir, existe tal libro que habla sobre esto, existe una evidencia histórica que nos dice la historia de que se descubrió tal cosa hace tanto, pero hay algo plasmado históricamente, ¿verdad? Tenemos acá las edades de la historia universal. Estas edades son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Mire, esto de la historia es bien amplio. Nosotros nos podemos ir una hora completa, reloj, hablando sobre ello, porque después de estas edades de la historia universal, vienen entonces lo que son las edades de la historia en Panamá, que ya ahí sería otra cosa diferente a estas edades de la historia universal. Eso, de todas maneras, como nosotros seguimos trabajando en lo del módulo y todo eso, allí vamos a estar viendo esas historias de estas edades de lo que es ya en sí en Panamá, pero a nivel macro, ¿verdad? Como inicio de clase, empezamos por las que eran generales, todo lo que es la parte general, y caemos entonces a ver lo que es en sí en Panamá. Y observo que el tiempo se me está acabando, me queda un minuto, y le iba a pedir aquí... ya me queda un minuto para que se termine la